Hola, vamos a ver en este video de hoy una tabla de distribución de frecuencias agrupadas en intervalos. Entonces fíjense bien, el primer ejemplo que tengo aquí es el de el peso de 40 alumnos de una universidad expresados en libras. Aquí están las 40 pesadas, es lo que pesa cada alumno y está representado en libras. La libra se abrevia como L minúscula y una B. Entonces fíjense bien, lo primero que quiero es que nos acordemos de lo que vienen siendo los intervalos. Por ejemplo, nosotros manejábamos lo que era un intervalo cerrado. Este era cerrado cuando eran corchetes y cuando eran paréntesis era abierto. Un ejemplo, por ejemplo, yo tengo 54 en este intervalo y 57. Normalmente les poníamos una coma, no le voy a poner yo aquí la coma. ¿Qué significa este corchete por la izquierda? Significa que incluye a ese 54 y este corchete por la derecha significa que también incluye al 57. Otro ejemplo ahora con los paréntesis, el 54 y el 57. El paréntesis por la izquierda significa que no incluye y que tampoco incluye al 57. ¿Cómo me quedaría eso? Vamos a suponer, acuérdense bien, corchete es cerrado, paréntesis abierto. ¿Qué números estarían dentro de este intervalo? Como me incluye al 54, pues estaría el 54, 55, 56 y el 57 porque también lo incluye. En este otro, como no me incluye al 54 ni al 57, pues solamente tendría 55 y 56. Bueno, en estadística casi siempre se utiliza este tipo de corchetes, uno cerrado por la izquierda y uno abierto por la derecha. ¿Cómo me quedaría para mi mismo ejemplo? Incluye al 54, quedaría así, 55, 56, pero no me incluye al 57. Véanlo bien, no incluye al 57. Bueno, así se maneja lo que son los intervalos. Vamos a relacionar esto más adelante cuando hagamos la tabla para estos datos. Bueno, fíjense bien, cuando yo les doy por ejemplo estos datos, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. Yo les aconsejo siempre ordenarlos de menor a mayor. Bueno, ya ordenaditos, ya teniéndolos ordenados, ustedes lo hacen en su libreta. A mí me dio que el dato más pequeñito, el dato menor era este, y el dato mayor, más grande, sería este que está aquí. Bueno, fíjense bien. Aquí a la derecha me dice que el rango se representa con la letra R mayúscula y se obtiene solamente al dato mayor quitándole el dato menor. Entonces, si yo quiero hallar el rango para estos datos, pues mi dato mayor sería 176 y le voy a quitar el dato menor que son 119. Esto me quedaría 57. Ustedes lo hacen ahí en su calculadora. Entonces voy a anotarlo aquí para ahorita que borre, mi rango es 57. Muy bien. Enseguida tenemos que terminar nosotros los intervalos de clase que se representan por la letra K y se obtienen con esta formulita. Esta se llama la regla de Strugers y es igual a 1 más 3.332 multiplicado por el logaritmo de n, donde n pues es el número de datos. Para este ejemplo el número de datos dijimos que eran 40, es el peso de 40 alumnos, o sea son 40 pesadas, n vale 40. Entonces vamos a determinar nosotros los intervalos. ¿A qué se refiere con los intervalos? Cuando nosotros construimos una tabla para manejar la información, aquí voy a poner mis datos, acá por decir la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, lo que nosotros queramos obtener. Entonces los intervalos se refiere al número de renglones en los que voy a analizar yo esa información. Entonces, si yo tengo 4 intervalos, pues este sería mi primer intervalo, segundo, tercero y cuarto. A eso se refiere básicamente. Entonces quiero hallar el número de renglones que voy a utilizar. El número de intervalos, esto es intervalos. Número de intervalos pues va a ser, dijimos, a 1 más 3.322 por el logaritmo de n que vale 40. Así me quedaría.
Hacemos la operación, se hace directo en la calculadora. Ustedes le ponen, así como suena ahí, 1 más 3.322 log 40. Le presionan, nos da 6.32. Muy bien, fíjense bien, entonces me está diciendo aquí que yo debo de construir, si yo redondeo al número menor, al bajo, al que más se aproxima, pues esto me quedaría que acá serían 6 intervalos. Intervalos o renglones, para que se les grabe más pronto, renglones. Unos autores recomiendan que debe de trabajarse de preferencia con números impares. En ese caso, en vez de redondear yo hacia el 6, en vez de dejar 6, tendría que haber redondeado a 7. Pero en este caso vamos a trabajarlo así. Entonces, mi número de intervalos lo voy a poner aquí, va a ser igual a 6. Entonces ya sé que en 6 renglones voy a distribuir toda mi información. Y luego sigue la amplitud. La amplitud de clase o de clases significa que en esos renglones, dijimos que por ejemplo si tuviera 4, en el primer renglón pues yo voy a manejar datos, por decir, desde el menor, que era 119, hasta no sé qué. Si aquí por ejemplo la amplitud me diera 5, si mi dato menor, el que yo tenía, era 119 y 5 me daría 124, nada más le estoy sumando 5 y obtengo ese valor que yo necesito. Entonces a eso se refiere la amplitud, al número de datos que van a ir dentro del intervalo. Como ahorita yo les puse 54 y 57, cuando puse el ejemplo así, 54, 57, se refiere al número de datos que van a caber en este intervalo. Entonces, vamos a checar. La amplitud de clases, en otros libros también se le conoce como clase o se representa con la letra C. Nosotros vamos a utilizar esta amplitud de clase. Va a ser igual al rango, que sería 57, aquí lo tenemos, entre K, que sería el número de intervalos, fueron 6. Hacemos la división, nos da 57 entre 6, me da 9.5. Esto me da 9.5. Entonces mi amplitud la voy a redondear al número más próximo, que sería el 10. Entonces voy a vaciar 10 datos en cada intervalo. Eso es lo que me está diciendo. Entonces voy a borrar la tabla. Ustedes tienen que organizarla del menor al mayor para que me puedan contestar o que puedan llenar ustedes su tabla por sí solos. Entonces dejen quito esto. Vamos a empezar a construir la tabla. Es parecida a la que vimos de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Entonces aquí irían mis datos. Dijimos que los intervalos iban a ser 6. Vamos a poner 6 renglones: 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y este 6. Y estos datos, aquí van mis datos. ¿A qué se refiere? Era peso en libras de los estudiantes. Entonces comenzamos con el número más pequeñito, que era 119, y le sumo 10, me daría 129. El 129 se vuelve a repetir aquí, y le sumo 10, serían 139. Se vuelve a repetir el 139 y le sumo 10. Así. Si se fijan, va aumentando 10 en 10, 129, 39, 49, aquí sería 159, 169, así lo pueden hacer, o pueden repetir este aquí, se repite, ustedes como mejor les parezca, como se les haga más fácil. Entonces ahí me quedaron mis intervalos. Hay que checar que el dato más pequeño esté en la tabla, ahí está. Y el dato más grande era 176. Cuando hicimos esto, este dato era 176 y este era 119. Entonces 176 también cabe aquí. Hay ocasiones en que, por ejemplo, me queda aquí el 176. Bueno, déjenles explico esto. Antes de explicar este 176,
Si ustedes se fijan, aquí le sumé 10, pero vuelvo a repetir el 129. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Si ustedes se fijan, aquí se está manejando un intervalo así, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. ¿Qué significa? Si yo tengo 119 cerrado y acá 129 abierto, significa que los números que caben en este intervalo serían 119, que sí lo incluye, 120, 121, 122, ¿hasta cuál? ¿Al 129? No, hasta el 128. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el 129 no se incluye. Como no se incluyó aquí, pues se tiene que incluir abajo. Abajo, acuérdense, sería así y así. Así y así. Así y así. Otros autores, como aquí se incluye el 129 y estamos manejando puras pesadas enteras, puros números enteros, aquí en vez de poner 129 en esta parte, perdón, en vez de ponerlo, algunos se acostumbran a ponerle así, 128, porque como no se incluye el 129, como llega hasta aquí, pues no tiene caso escribir el 129, pero vamos a manejarlo como lo expresan los libros. ¿Por qué lo dejan así? Pues para que ustedes se familiaricen en el manejo de los intervalos. Bueno, fíjense bien, ¿qué pasaría si ustedes hicieran una distribución así, que tuvieran sus intervalos y les quedara, por ejemplo, así? No les puedo poner ese ejemplo. Dejen consigo uno que me sirva para el propósito que necesito para mostrarles. Aquí le voy a dejar como estaba. En otro ejemplo, si nos toca esa parte, pues les voy a explicar. Y básicamente, ¿a qué se refiere? Vamos a suponer, el último número fue 176. Vamos a explicarlo de una vez. Vamos a suponer que este llegara hasta aquí, pero el dato mayor que ustedes tienen era 176. Aquí era 119. Entonces, ustedes nada más tenían este número de intervalos, pero llegaron hasta 175 y no cabía. Ustedes tendrían que pasarse y sumarle 10 serían 185. ¿Para qué? Suponiendo que el 176 aquí quedaría, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Aquí ya no serían 2, 3, 4, 5, 6, ya serían 7. Y nosotros decíamos que K era igual a 6, nada más cabían 6 intervalos. ¿Cómo le hacen si solamente les falta un dato para que se completen o para que quepan los números del 119 al 176? Pues lo que ustedes tienen que hacer es, aquí en vez de sumarle de 10 en 10, en el último, como nada más falta un número, le ponen así y le ponen cerrado, que me incluya el 176, y así no tienen que hacer ustedes otro intervalo. Pero bueno, miren, vamos a continuar. Aquí era 179. En nuestro ejemplo no hay problema, el 176 ahí cabe, ahí viene incluido y no hay ningún problema. Bueno, vamos a continuar con nuestra tablita. Entonces más adelante ponemos algún ejemplo como ese, si nos da oportunidad. Entonces, ahora sí, vamos a poner aquí la frecuencia absoluta. Acuérdense que la F es frecuencia absoluta, el número de veces que se repiten. Y aquí sin mucho cuidado, es necesario que ustedes tengan sus datos ya ordenados. Ustedes me van a contar, dijimos, cuántos números hay del 119 hasta el 128, porque no incluye el 129. Yo ya los conté, a mí me dieron 4, pero es necesario que ustedes lo chequen, que practiquen, porque si lo hacen hasta el día del examen, pues se van a equivocar. Enseguida, ¿cuántos números hay del 129 hasta el 138? Porque no se incluye el 139. Yo tengo que me dio 7. Ustedes los van a contar en sus numeritos ya ordenados. Ahora del 139 al 148, a mí me da 13, los voy a anotar los demás, ustedes los cuentan, así. ¿Cómo comprobamos que vamos bien? Pues hacemos una sumatoria, esto es, el simbolito es una letra sigma, sumatoria de la frecuencia y me tiene que dar igual al número de datos que eran 40. 7 y 4, 11, 24... 30, 24, 31 y 9, 40. Ahí está. Entonces está bien hasta aquí. Vamos a calcular aquí lo que es la marca de clase. La marca de clase se representa como XY.
En el ejemplo anterior yo les había representado los datos con la letra X. En algunos libros solamente le ponen la I para los datos o utilizan otra letra. Aquí vamos a nosotros a manejar la X como marca de clase. XY igual a marca de clase. Muy bien. Entonces, fíjense bien, antes de hacer esa formulita, antes de decirle la formulilla, este numerito o los números que están a la izquierda, este se llama límite inferior de clase, y este que está aquí se llama límite superior de clase. Este es el límite inferior de clase, límite superior, límite inferior, límite superior. Entonces, para hallar la XY, es decir, la marca de clase, va a ser igual al límite inferior más límite superior sobre 2. Es decir, es un promedio. Entonces, si yo quiero hallar mi XY1, pues sería igual, para mi primer intervalo, sería igual a sumar 119 más 129 y lo que sale lo divido entre 2, estoy sacando el promedio. ¿Qué me está representando ese promedio? Lo hago 119 más 129 igual entre 2, 124. Entonces esto me da 124. Ese 124 lo voy a acomodar aquí. Hacemos lo mismo para el segundo. Mi marca de clase para el dato 2 sería ahora 129 más 139 entre 2. 129 más 139 entre 2. Hacemos lo mismo, 129 más 139 entre 2 me da 134. Ustedes pueden seguir utilizando la formulita o se pueden fijar aquí que va aumentando de 10 en 10. Si va de 10 en 10, aquí es 124, 134, aquí sería 144 más 10, 154. Es decir, solamente se está repitiendo esto que es la amplitud del 10, es el mismo numerito, lo estoy sumando aquí. 164 y 174. ¿Qué significa el 124? Es el promedio o es el número más representativo de esta clase. Si estamos de acuerdo, de este intervalo. Es el número más representativo. Entonces, ya tenemos la frecuencia, ya tenemos la marca de clase. Vamos a calcular ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, frecuencia absoluta relativa. Acuérdense que no es otra cosa más que dividir, dejen pongo la formulita, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia dividida entre el número de datos. Entonces, la frecuencia relativa pues va a ser igual, si es para mi dato 1, sería la frecuencia 1 entre el número de datos. Frecuencia relativa para el dato 1 sería, para hallar la frecuencia relativa que va a ir aquí, pues sería la frecuencia, que es 4, entre el número de datos, que es 40. Sería 4 entre 40, esto me va a dar 0.1. 4 entre 0.1. ¿Sí estamos bien? Y es nada más la parte que corresponde, o la proporción, es la proporción de esta frecuencia respecto al total, que son 40. Hacemos lo mismo para los que siguen. Ahora sería para el dato 2, pues sería la frecuencia 2 entre el número de datos. La frecuencia 2, pues sería, esta fue la frecuencia 1, la frecuencia 2 es 7. Ahora sería 7 entre 40. Me da 0.175. Y lo anoto aquí, 0.175. Hacemos lo mismo con los demás, yo aquí los tengo ya. Sería 0.325, 0.225, 0.125 y 0.05. Muy bien. Cuando ya tenemos nosotros la frecuencia relativa, podemos determinar el porcentaje
de la frecuencia relativa. Yo le ponía así el porcentaje de la frecuencia relativa, le poníamos 1%. Y la formulita para hallar el porcentaje pues era nada más frecuencia relativa por 100. Es decir, esto que tengo aquí lo multiplico por 100 y lo escribo aquí. Entonces, mi porcentaje para el dato 1 pues sería 0.1 por 100, me daría 10%. Así. No se le pone el por ciento porque aquí se está indicando. Vamos a llenar esos datos. Otra cosa que se me pasa, para comprobar la frecuencia relativa, la sumatoria de la frecuencia relativa me tiene que dar un 1. A veces cuando manejo decimales que tienen más números hacia la derecha, a veces no me da exactamente el 1, me da .999, pero ya sabemos nosotros que si lo redondeamos pues me va a dar ese 1 que nosotros queremos. Entonces hacemos lo mismo. Para el dato 2 por 102 pues sería .175 por 100, me da 17.5. 17.5, hacemos lo mismo con los demás. Aquí me daría 32.5, aquí 22.5, aquí 12.5 y finalmente 5%. Entonces esto viene siendo el porcentaje que esta frecuencia, es decir, de números que hay de 119 a 129, hay un 10%. De números de 129 a 139, un 17.5 y así sucesivamente. Vamos a hallar finalmente, ¿cuál nos falta? La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada nosotros la representábamos con la letra F mayúscula. Otros libros creo que la manejan como HI, pero bueno, dependiendo del autor del libro y del libro que estemos utilizando. La frecuencia acumulada hasta aquí, pues solamente sería 4. La frecuencia acumulada hasta aquí, pues sería 7 y 4, 11. La frecuencia acumulada hasta aquí, pues serían los 11 y los 13, me da 24. La frecuencia acumulada hasta aquí, pues serían 24 y 9, 33. 33, a ver si no me equivoco. Hasta aquí serían 33 y 5, 38. Y finalmente la frecuencia acumulada hasta aquí pues serían 38 y 2, 40. Otra forma, la primera sería 4, 4 y 7, 11. 11 y 13, 24. Eran aquí, 11 y 13 eran 24 y 9, 33. Es decir, nada más le voy sumando el renglón que sigue al anterior. Nada más la voy acumulando. ¿Cómo sé que está bien? Porque me da el número de datos. Bueno, chavos.